Buen día. Hay 4 cosas que ponen en acción al hombre: interés, amor, miedo y fe. Esto lo dijo Napoleón. Mi nombre es Omar Muñoz y hoy quiero presentarles mi informe final de actividades sobre el tema seguridad alimentaria, inocuidad en los alimentos, para la carrera en licenciatura en seguridad alimentaria. Quiero comentarles que el objetivo general de mi proyecto es asegurar que los productos alimenticios sean inocuos, es decir, que no causen daño a quien los consume. El objetivo específico es detectar los factores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos o que pongan en riesgo esto. Así como conocer los roles de las actividades que realiza cada persona que interfiere en la producción de los alimentos. Para tal caso, me di a la tarea de investigar varios temas. Uno de ellos es la inocuidad de los alimentos, así también como la calidad de los mismos, como el sistema HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control. Dentro de lo que es la inocuidad de los alimentos, nos comenta que es muy importante cuidar que los alimentos estén libres de cualquier contaminante, ya sea físico, químico o biológico. Los contaminantes físicos pudieran ser como vidrio, peltre, metal, hasta un cabello. Los contaminantes químicos pudieran ser cualquier sustancia química que pudiera afectar al alimento en cualquiera de sus etapas, así como el contaminante biológico, que pudiera ser moho o bacterias que pudieran afectar el mismo producto, el mismo alimento. Asimismo, dentro de la cadena alimentaria, desde que se produce, desde que se siembra, hasta que se almacena, hasta que llega al consumidor final, que es en nuestro hogar, es importantísimo conservar la inocuidad. ¿En qué sentido? Pues en un principio, cuando se siembra, cuidar que se riegue con aguas adecuadas, es decir, no se riegue con aguas negras. Asimismo, hay que verificar que cuando se produce el alimento dentro de la industria, esta industria cuente con las certificaciones adecuadas para poder hacer ese tipo de producción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que tengan certificaciones TIF o certificaciones HACCP. Dentro de la certificación TIF podría caber todo esto que les comento, en el sentido de tener limpieza, inocuidad, entrar a los almacenes higienizados, con equipo de protección personal, para evitar que haya contaminación en los alimentos en la producción. Ya cuando está procesado el alimento, es indispensable cuidar la cadena de frío. ¿En qué sentido? En que el alimento esté en conservación, se conserve a una temperatura adecuada para que no se generen microorganismos para que puedan alterar el alimento. Las temperaturas a las que se puede conservar el alimento en refrigeración van de los 0 a los 4 grados. Más allá, es decir, si se llega a los 5 grados, puede haber peligro de que se genere la listeria, que es un contaminante biológico
que pudiera afectar la salud de los consumidores al estar en peligro, ya que puede provocarles malestares e incluso hasta la muerte. En los propios refrigeradores de nuestro hogar, si no tenemos especial cuidado en revisar la temperatura, estos pudieran estar en una temperatura, en un rango que no fuera el adecuado para la refrigeración, es decir, que llegaran a los 5 grados centígrados, y esto pudiera provocar que el alimento, aunque esté en refrigeración, pudiera estarse generando algún microorganismo y nosotros no nos damos cuenta. Pudiéramos pensar que el alimento está apto para consumirse, sin embargo, pudiera estarse gestando allí algún microorganismo que no queremos que se genere. En este caso podría ser una contaminación biológica. Por eso es tan importante ese tema de mantener la refrigeración, la conservación de los alimentos, que en este caso podrían ser los que son listos para el consumo, como sándwiches, yogures, chocolates, todo ese tipo de alimentos pudieran caber dentro de esa categoría, pero principalmente la carne. La carne, como es algo que ya está muerto, es un cadáver finalmente, los microorganismos, aunque la carne ya esté en refrigeración, pueden estarse reproduciendo. Al momento de que se ponen en refrigeración, se inhibe el crecimiento de los agentes degradantes de estos alimentos. Pero si no se tiene cuidado, puede haber más colonias de estos microorganismos que pudieran afectar el alimento. Asimismo, me di a la tarea de hacer unas visitas a un almacén de alimentos congelados. Dentro de esa primera visita pudimos ver y entrevistar a una persona que trabaja ahí, donde le preguntábamos por qué es importante conservar en refrigeración los alimentos. Él me comentaba que es imprescindible porque de esta manera se garantiza que el alimento, la seguridad alimentaria del mismo esté intacta y el alimento sea inocuo, que no haga daño al consumo humano. También le comentaba que en esa primera visita pudimos observar que llegaban trailers de refrigeración con aditamentos para poder conservar el alimento a temperaturas controladas. Se enrampaban, veíamos que revisaban que estuvieran limpios, sin ningún contaminante, que estuvieran higienizados y que estuvieran en condiciones para ser cargados. En una segunda visita, cuando ya entrevistamos a esta persona, me comentaba esto, que es importante conservarlos en refrigeración, vuelvo a repetir, y también pude observar que ninguna caja estaba en el suelo. Yo le pregunté que por qué, y él me comentó que por cuestiones de inocuidad del alimento no debe de permanecer en el piso ninguna caja. ¿Por qué? Porque debe de estar en una tarima de madera o de plástico, cualquiera que sea el caso, pero que no tenga contacto con el piso, para evitar contaminación. Asimismo, me comentaba que deben tener higiene a la hora de manipular los alimentos, que cada que entran a las cámaras de refrigeración y congelación deben de higienizarse y usar su equipo de protección personal, como es una cofia, un cubrebocas, guantes, para poder manipular el producto, que aunque venga en empaques primarios y secundarios, es una norma de acuerdo a la norma 251 de manipulación de alimentos. Entonces, dentro de lo que se le preguntaba a la persona al entrevistar, le preguntábamos cuáles eran las prácticas que hacía. Me decía que una de las prácticas que hacían era la higiene diaria,
venir rasurados, con el bigote recortado, con las uñas recortadas, aseados y limpios, con botas limpias y todo su equipo de protección para evitar cualquier contaminación. Dentro de esta misma análisis también se hizo una encuesta a varias personas para poder ver, analizar cuál era su opinión en cuanto a la limpieza de los alimentos. Una de las preguntas dentro del cuestionario era si creía que la limpieza de los alimentos era importante, a lo que varias personas comentaban que sí, otras que no. En lo que pudimos observar dentro de esa información, que el 71% de la población encuestada contestó que sí era importante lavar los alimentos, la limpieza de los mismos. Un 14.3 dijo que no le parecía importante. También se les hizo la pregunta de que si era importante mantener los alimentos en refrigeración, a lo que las personas contestaban que sí era indispensable, porque así se conservaban los alimentos en buen estado y alargaban la vida de los mismos. Les preguntamos también que si las verduras debían de lavarse con agua antes de comerse y por qué. El 71.4% decía que deben lavarse porque así no hacen daño, y el 28% dicen que no lo lavaban porque así lo decía su madre. Otra pregunta fue: si preparo los alimentos, ¿debo de usar cubrebocas y cofia para el pelo? El 85.7 contestó que sí, y el 14.3 contestó que no es indispensable. De esta manera podemos obtener varios resultados, como lo es en la pregunta si se debe utilizar el mismo cuchillo con el que se corta la carne fresca para cortar la verdura. El 42% dijo que no, porque no existía contaminación alguna, pero el 57.1% decía que sí. Es importante comprar alimentos en establecimientos reconocidos. ¿Y por qué? El 71.4% dijo que sí, porque así tienen calidad, y el 28.6% no, porque es lo mismo donde sea, comentaron, es lo mismo donde sea. Así podemos obtener que la mayoría de la población está consciente de los cuidados que debe de tener en la seguridad de los alimentos. Dentro de lo que es la inocuidad, que la inocuidad como idea fuerza es que los alimentos no hagan daño al momento de consumirlos. Asimismo, para garantizar esta misma inocuidad, se puede implementar un plan HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, con el cual se puede garantizar que el alimento sea inocuo. ¿En qué sentido? En que se separan los puntos que sean relevantes a tratar, a revisar con más puntualidad, de mayor importancia, para que no se afecte el producto. ¿Cómo se puede decir esto? Pudiera, en este caso de la temperatura que les comentaba, la temperatura debe ser controlada de 0 a 4 grados para refrigeración, y en congelación a menos 18 grados. Pero en refrigeración sería un punto crítico el que no estuviera de 0 a 4 grados. Si llegara a 5 ya sería un punto crítico para la inocuidad de los alimentos, como les repito. Dentro de todo esto podemos concluir que los hallazgos más importantes es que la mayoría de la gente está consciente de que debe tener cuidados de limpieza con los alimentos. Los objetivos se pudieron cumplir en las visitas que se hicieron para estas encuestas.
Y mi conclusión final pudiera ser que las personas cada vez más se cuidan al consumir los alimentos, pero sin embargo todavía hay alguna parte de la población que no lo toma tan en serio. Esto es el fin de mi presentación. Les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.